Quiero agradecer a los ancianos y al pastor Sánchez por la oportunidad que me da de poder compartir, abrir el libro de Dios y dispensar la palabra con ustedes. Es una bendición enorme para mí poder que los ancianos confíen en mí y que puedan tener que pueda yo tener esta bendición de compartir con ustedes. Hace tiempo compartía con mi esposa, compartía con un hermano que yo y mi esposa mirábamos en Mexicali las transmisiones y el Señor nos ha traído acá y ha sido una bendición hermosa poder estar entre ustedes y que me permitan predicar también es una gran bendición. Bien, hermanos, hemos estado estudiando el libro de Proverbios, ¿verdad? Y como usted sabe, cerramos con broche de oro el miércoles antepasado. En el capítulo 31, nuestro pastor hablaba sobre la mujer virtuosa. Si usted quiere repasar todas las enseñanzas de Proverbios, vaya a nuestra página de YouTube. Ahí hay un playlist destinado para la clase o el estudio de Proverbios. Así que gracias a Dios terminamos y vamos a avanzar en otro tema. Y quisiera iniciar, hermanos, con la siguiente introducción y concertar matrimonios entre reinos era una estrategia más común de lo que quisiéramos creer. En esta estrategia buscaban obtener beneficios bilaterales para robustecer el dominio de reinos, es decir, se unían dos reinos a través de matrimonios arreglados. Existe el caso de Isabel y Fernando, a los cuales se les conoce como los reyes católicos. Esta pareja, se unieron en matrimonio con el único propósito de beneficiarse mutuamente con sus títulos. La historia dice que, y cito, los cronistas oficiales, las noticias de antes, presentaron su encuentro entre Fernando y Isabel como un amor a primera vista. Dijeron, ellos se vieron y se amaron inmediatamente. Pero por supuesto, Fernando tenía tantos intereses políticos en ese matrimonio como los que pudiera tener su esposa. Fin de la cita. Por otro lado, en el ámbito religioso encontramos esfuerzos por avanzar la influencia del cristianismo. Ya no es a través de matrimonios, arreglos de matrimonios, pero aún así los arreglos que se hacen brotan de la misma raíz y tienen el mismo fin, es decir, buscan una unificación para avanzar en sus intereses en el ámbito cristiano. Por ejemplo, usted puede pensar en el ecumenismo. Usted ha escuchado esa palabra, ecuménico, el cual se define como lo siguiente, abro comillas. El ecumenismo es el movimiento surgido por la gracia del Espíritu Santo para restablecer la unidad de todos los cristianos. Participan en él los que invocan al Dios uno y trino y confiesan que Jesús es el Señor y Salvador. Fin de la cita. Este movimiento surgió por la necesidad de presentar un frente unido en los países paganos. Y usted puede pensar, o alguien puede pensar, bueno, parece ser un movimiento bueno, ¿verdad? Es un movimiento correcto porque dice que es un movimiento surgido en la gracia del Espíritu Santo, buscan establecer unidad, hablan de Jesús. Y lamentablemente muchos han mordido este tóxico anzuelo del ecumenismo en nombre del amor y de la unidad. Sin embargo, Adrian Rogers estaba en lo correcto cuando dijo, es mejor estar dividido por la verdad que estar unido en el error. Es mejor decir la verdad que duele y luego sana que la falsedad que consuela y luego mata. Y usted ve pastores famosos reuniéndose con otros líderes religiosos, con el Papa, mencione usted a quien quiera, en este esfuerzo por unirse para el avance del Evangelio. Ahora, el ecumenismo no es la única forma en que podemos unir esfuerzos espirituales con incrédulos. Los cristianos han introducido al mundo a la iglesia en aras de alcanzar a los perdidos. Las escuelas que se denominaban cristianas han abierto sus puertas a profesores incrédulos
con el fin de enseñar a pastores para el ministerio. Hermanos, en la enseñanza bíblica, lo que la Biblia nos dice acerca de esto es imposible, es inviable. La iglesia cada vez más cae profundamente en el engaño de aceptar al mundo y rechazar la dirección de Dios. Cada vez abraza más al mundo que la instrucción divina. Así que en esta ocasión quiero estudiar un pasaje con ustedes, hermanos, en la Escritura, con el propósito de que evites y te alejes lo más posible de unir esfuerzos con los incrédulos para el avance del reino. Pero también quiero que evites no solamente la acción, sino también los posibles pensamientos que se puedan gestar en tu mente acerca de esta estrategia mundana. En 2 de Corintios, capítulo 6, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 7:1, versículo 6, 14 al 7:1, tenemos dos razones por las cuales debemos evitar a toda costa unir esfuerzos espirituales con los no creyentes en el avance del reino de Dios. 2 de Corintios 6:14 nos enseña dos razones por las cuales debes evitar a toda costa unir esfuerzos espirituales con los no creyentes en el avance del reino de Dios. Y es por eso que he titulado mi sermón como la relación del creyente con el incrédulo. Y oramos al Señor para encomendar este tiempo en sus manos. Amado Padre, te agradecemos porque podemos encontrar sabiduría en tu palabra, Señor, porque podemos encontrar sabiduría para el diario vivir, para vivir de acuerdo a lo que tú quieres. Señor, ayúdanos a ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bien, como les decía, en 2 de Corintios capítulo 6, 14 al 7:1 podemos encontrar dos razones por las cuales debes evitar a toda costa unir esfuerzos espirituales con los no creyentes en el avance del reino de Dios. Y si estás tomando nota, mi primer punto es incompatibilidad. Incompatibilidad. Con esto me refiero a algo que es contradictorio, que es irreconciliable, que es opuesto. Y la primera razón por la cual debes evitar a toda costa unirte en esfuerzos espirituales con los no creyentes para el avance del reino de Dios es porque es incompatible. Hay incompatibilidad. Mira lo que dice el texto, por favor, en 2 de Corintios 6, 14. Ve la primera parte, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? No os unáis, versículo 14, en yugo desigual con los incrédulos. Y note algo bien interesante que llama poderosamente nuestra atención, y es que, de acuerdo a nuestro pasaje, solamente hay dos grupos: los no creyentes y los creyentes, los incrédulos y los crédulos, los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo. No hay cabida para otra categoría, no hay medias tintas, no hay indecisos, no hay tibios, solamente hay blanco y negro, salvos, no salvos, creyentes o no creyentes. Dice el pasaje: no te unas, tú creyente, con los incrédulos. Aunque existen cientos de religiones, aunque existan cientos de posturas, miles de posturas, ideas sobre quién tiene la verdad, la realidad es que ante Dios solo hay dos grupos: los salvos y los no salvos, los creyentes y los incrédulos. Y si bien todos somos creados por el mismo Dios, en igualdad de valor, y físicamente no hay diferencia entre un hombre y otro hombre, entre una mujer y otra mujer, la diferencia entre un creyente y un no creyente es abismal, es grande. No hay compatibilidad entre ambos grupos en el ámbito espiritual. No hay compatibilidad en el ámbito espiritual entre un creyente y un no creyente. Es verdad que podemos relacionarnos con ellos. Es más, podemos compartir intereses
con ellos, pero no somos iguales. Hay una diferencia sustancial entre los creyentes y los no creyentes. Podemos tener los mismos gustos por el deporte, podemos tener el mismo gusto por la comida, podemos compartir el empleo incluso. Podemos disfrutar del mismo lugar de vacaciones, pero sustancialmente somos diferentes. Y esta crasa diferencia, esta notable diferencia lo podemos observar en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Note conmigo, por favor. 2 de Corintios 4, versículo 4. En los cuales, aquellos que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Es decir, para aquellos que su entendimiento está cegado, para los incrédulos, para aquellos que no les ha resplandecido la luz, para aquellos en los cuales no ha iluminado el evangelio de la gloria de Cristo, Jesús, nuestro Señor, no es su Señor. Para estos, Jesús no es objeto de adoración. Para estos, Jesús no es objeto de sumisión. ¿Cómo podríamos entonces unirnos en un esfuerzo evangelístico con ellos si ellos no respetan a Dios, si ellos no se someten a Dios, si ellos no reconocen el señorío de Dios, si están cegados, si tienen el entendimiento entenebrecido? ¿Cómo podríamos pensar que tienen alguna capacidad los incrédulos para enseñar teología, Biblia, a un incrédulo? La iglesia no puede amoldarse al incrédulo. La iglesia no puede convertirse en un lugar en donde vengan a reunirse incrédulos y se sientan cómodos porque le das lo que ellos quieren. No puedes unirte a su grupo. Mira lo que dice más adelante en el mismo capítulo, versículo 6, la otra diferencia, lo diferente del creyente. Vimos cómo es un incrédulo, veamos cómo es un creyente. En el versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Nótese la gran diferencia que hay. En ellos no se ha iluminado, en ellos siguen sus ojos vendados, en ellos su conocimiento está entenebrecido. En cambio, en el creyente, el conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo es visible. Así que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe que entre estos dos grupos debe haber una separación. Nota el pasaje, ¿cómo lo dice, por favor? En 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice, no se unan en yugo desigual. Unáis en yugo desigual. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Toda esta lectura de no os unáis en yugo desigual es una sola palabra que puede traducirse como no formen yunta desigual, no se junten en ese equipo desigual. Y la imagen que arroja la palabra yugo desigual es tomada de la agricultura, donde los jornaleros colocaban un trozo de madera entre dos animales fuertes, bueyes que pudieran jalar el arado, de tal manera que en este esfuerzo en conjunto de estos dos animales, de estas dos bestias, pudieran romper el suelo para poder sembrar la semilla. Esa es la imagen que Pablo nos está diciendo. No se unan en ese esfuerzo en común. Este esfuerzo que debían hacer estos dos animales debía hacerse en conjunto. El esfuerzo de ambos animales debía hacerse en la misma dirección, con la misma fuerza. De lo contrario, el trabajo se vería entorpecido, sería infructuoso. Pablo entonces, de manera contundente, prohíbe al creyente unirse con el incrédulo. No se unan con el incrédulo. Es una orden prohibitiva, es un imperativo prohibitivo. Le dicen, no se unan con el incrédulo. Este mandamiento de no separarse es muy necesario para Pablo, es esencial para que lo entiendan los corintios. Y es que
La pregunta entonces que debemos hacernos es cómo debemos separarnos de los incrédulos. ¿A qué se refiere Pablo con no unirnos, con separarnos de los incrédulos? ¿Cómo es esa separación? Bueno, hay quienes limitan el pasaje de no os unáis en yugo desigual, lo limitan a no casarse con incrédulos. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Dice, no te cases con el incrédulo porque dice, no te unas en yugo desigual. Pero si nosotros entendemos el pasaje de esa manera, limitaríamos el pasaje. Lo limitaríamos al matrimonio, pero el pasaje quiere abarcar algo más. Otros se atreven a decir que esta separación debe ser incluso laboral. Es más, no te cases con el incrédulo, pero tampoco trabajes con los incrédulos. Solamente compañías cristianas. Algunos piensan que esta separación debe ser una separación física. No solamente en el matrimonio, no solamente en lo laboral, sino separarnos totalmente de los incrédulos. Hacer nuestro propio monasterio, nuestro lugar de reunión y que nadie más entre a nuestro grupo. Afirmar esto, hermanos, haría caer a Pablo en una contradicción de acuerdo con lo que él ya nos ha dicho en 1 Corintios 5, 9 al 11. Vaya conmigo, por favor, en 1 Corintios, capítulo 5, del 9 al 11. Pablo está tratando un problema de inmoralidad en el capítulo 5 y él dice lo siguiente sobre los incrédulos en este mundo y los que están dentro de la iglesia. Dice, os he escrito, 1 Corintios 5, 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Sí? Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros de este mundo, o con los ladrones de este mundo, o con los idólatras de este mundo. Dice, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Él les dice, no es que estoy diciendo que no se junten con los pecadores de este mundo. Versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, fuere avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Dice, con el tal ni aún comáis. Entonces no nos está diciendo Pablo, no puede decirnos Pablo, sepárense físicamente de los incrédulos, porque él dice en 1 Corintios que ese no es el propósito. Además, hacer una separación física iría en contra de lo que Jesús ordenó en la gran comisión antes de ascender. ¿Se acuerda usted? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La orden, hagan discípulos, y para ser discípulos es necesario ir a los incrédulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la pregunta se mantiene, ¿a qué tipo de separación se refiere Pablo? Si avanzamos en el pasaje, podemos darnos cuenta que no solamente el contexto bíblico nos dice que no es una separación física, que no solamente se refiere al matrimonio, que no es que no puedes trabajar con incrédulos, sino que el pasaje echa por tierra la interpretación de que debemos separarnos físicamente. Nota lo que dice el pasaje, no os unáis, versículo 14, en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, cuando vemos el contexto, cuando leemos el texto que estamos estudiando, versículo 14, podemos afirmar que esta separación no es física, sino que es una separación espiritual. Es una separación espiritual. Lo que el texto quiere decir es que no se unan con los incrédulos en un esfuerzo espiritual. No trabajen en conjunto para trabajar espiritualmente en el avance del reino de Dios. Nota una vez más el versículo 14. ¿Qué compañerismo, pregunta Pablo? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
Pablo utiliza la palabra justicia en este pasaje, misma que ha utilizado en repetidas ocasiones para temas espirituales. Nota lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El tema espiritual, la justicia espiritual. Ve lo que dice más adelante ahí mismo, mismo libro, capítulo 6, versículo 7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Obviamente se refiere a algo espiritual, armas espirituales de justicia. Y para dejar esto mucho más claro de que esta separación no es física, no es mandarnos al ostracismo, sino que es una separación espiritual. Lo quiero leer en la Nueva Versión Internacional, que dice: no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? Nota cómo está hablando de algo espiritual. La maldad es algo espiritual. El contraste de justicia y maldad nos ayuda a entender que se refiere a algo espiritual. Pero Pablo sigue diciendo en el pasaje: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y la siguiente pregunta es: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Claro, es totalmente un tema de separación espiritual. Obviamente no se está refiriendo a la luz o a la oscuridad literalmente. No se refiere a eso, no se refiere a la luz con que ellos se servían para poder ver en la oscuridad. No, se está refiriendo a algo espiritual. Hay un reino que está bajo el dominio de las tinieblas, el cual es comandado por Satanás, y bajo su poder están todos los incrédulos. La Biblia nos habla del reino del Hijo de Dios, el cual avanza constantemente. Cada vez que alguien cree en el Señor Jesucristo, avanza el reino de Dios. Vea lo que dice, por favor, en Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 13 sobre esto. Con gozo dice, Colosenses capítulo 1, versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad, es decir, un estado de control de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Claro, hay dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino del amado Hijo. Este reino de su amado Hijo es un reino espiritual que ha de ser manifestado físicamente en un futuro. Pero mientras eso no sucede, mientras no se manifiesta ese reino físico y estamos en este reino espiritual, la iglesia avanza el reino de Dios espiritual. Y en dicha tarea, el creyente no puede ni debe unir esfuerzos con el incrédulo. Pablo es suficientemente claro al decir: no, el creyente no debe unir esfuerzos espirituales con el incrédulo. Y hermanos, como creyentes demostramos nuestro amor a Dios amando a los incrédulos y compartiéndoles el Evangelio. Nosotros mostramos el amor al incrédulo cuando le ofrecemos el mensaje de salvación, cuando ofrecemos a Cristo, cuando ofrecemos el arrepentimiento, pero no nos unimos a los incrédulos para alcanzar a otros incrédulos. No hacemos equipo con los incrédulos para alcanzar a los incrédulos. No hacemos equipos con un muerto para alcanzar a los muertos. No hacemos equipos con los pecadores para alcanzar a los pecadores. Por el contrario, hermanos, confiamos en el poder salvador del mensaje del Evangelio. Confiamos en la soberanía de Dios para que Él da salvación a quien Él quiera a través del Evangelio. Y nosotros compartimos el Evangelio.
Nosotros hablamos lo que Dios dice en su palabra y dejamos todo el trabajo de convencimiento al Espíritu Santo. No nos unimos con los incrédulos para alcanzarlos. No adaptamos la iglesia para que entonces venga más gente al gusto de ellos. No. Hace algunos años un pastor me platicaba sobre la decadencia de su iglesia al aceptar al mundo en el grupo de jóvenes y por ende afectó a toda la iglesia. Él me decía que en las reuniones atenuaban las luces, es decir, ponían un ambiente oscuro dentro de la iglesia. Ya sabrán, no pueden leer la Biblia ahí, ¿verdad? Colocaban luces de colores, música estruendosa, evitaban hablar sobre temas incómodos. Y este pastor se oponía a eso y hablaba con los otros pastores, y la razón que le daban los otros pastores para mantener esta práctica mundana dentro de la iglesia era que para ellos era mejor que los jóvenes estuvieran dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Como sea, pero que estén aquí. Ellos pensaban, si el corazón del joven está ligado al mundo, entonces metamos al mundo a la iglesia. Si el joven desea con todo su corazón ir a la fiesta, ir al antro, al club, no sé cómo le dirán aquí, si quieren ir a esas fiestas de relajación, de licenciosas, de deleites carnales, bueno, entonces metamos el club a la iglesia. Unámonos al mundo, ¿verdad? Para que vengan más mundanos a la iglesia. Y habrá quien diga, en tal iglesia hacen eso y llenan. En tal iglesia hacen eso y hay 2 servicios. Hay uno el viernes, uno el sábado, uno el domingo y no caben ahí. Llenan el templo todos los sábados, todos los domingos. Y la verdad es que yo creo que sí lo hacen. Llenan con esas estrategias. Cuando te unes al mundo, lo pueden hacer. ¿Y sabes por qué lo hacen? La razón que llenan todos esos lugares con esas estrategias mundanas es por lo que Juan capítulo 3 versículo 19 nos dice. Juan capítulo 3 versículo 19 nos dice, y esta es la condenación. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En lugar de decirle al joven, estás pecando porque deseas ir allá, en lugar de estar creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios, dicen, acá tengo un show mejor para ti. Acá puedes divertirte. El área de fumadores en la esquina, ¿verdad? Pero quédate aquí con nosotros. En lugar de atacar el pecado, en lugar de decirle arrepiéntete de tu pecado, quieren meter al mundo en la iglesia. Juan nos decía en su primera carta, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice? No está en él. No son creyentes. Si ese joven, ese adulto, prefiere amar al mundo y necesita luces, ambiente, música, que le guste a su carne, es que no ama al Padre. Romanos 12, 1 al 2, Pablo nos insta, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El capítulo 12, versículo 2 dice, no se conformen a este siglo, no se amolden a este mundo, no se hagan a la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, está el reino de Dios, está el reino de Satanás, está el reino de las tinieblas, el reino de la luz, que son incompatibles, son agua y aceite, son polos opuestos, uno es positivo, uno es negativo, uno es blanco y uno es negro. Hermanos, no pretendamos avanzar el reino de Dios aliándonos con el mundo. No es compatible, ni es necesario. Ni es necesario. No ocupas al mundo para avanzar la iglesia.
No ocupas adaptarte a las nuevas leyes de este mundo. No ocupas decir sí al aborto para avanzar y alcanzar a aquellos que abortan. No ocupas decir sí al matrimonio igualitario para alcanzar a aquellos que creen en el matrimonio igualitario. No ocupas unirte a todos estos movimientos de raza para alcanzar a los de las razas. No es necesario unirnos al mundo y las ideas del mundo para avanzar el reino de Dios. Pero cuando tomas esta postura, entonces te enfrentas a no ser bien visto. Te dicen ortodoxo, te dicen anticuado, fuera de moda, te dicen falto de amor, se salen de las iglesias y buscan otra donde sí rasquen su comezón del oído. No serás también recibido cuando te separas del mundo espiritualmente. Cuando no haces equipo para avanzar el reino de Dios, hay un sacrificio que pagar. Pablo lo experimentó. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 6, versículo 4 al 5. Pablo les habla a los corintios sobre su ministerio y el resultado que ha tenido en el ministerio. Dice 2 Corintios, capítulo 6, versículo 4 al 5. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, nota bien, dice, en mucha paciencia, pero también en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Pablo está trabajando y encuentra problemas, bendiciones, pero también encuentra rechazo, encuentra problemas en el ministerio. Alejarte del mundo espiritualmente te acerca a los sufrimientos. Te acerca a la estigmatización, te acerca a la burla, a ser señalado como anticuado. Sin embargo, hermanos, es una orden de parte de Dios. Es lo que debemos obedecer. Este es el consejo sabio de Dios. No se unan con los incrédulos en un esfuerzo espiritual. El creyente no lleva el yugo del mundo, el creyente lleva el yugo que es ligero, el de Cristo. Y volviendo a la ilustración del yugo en el Antiguo Testamento, se prohibía unir, según Deuteronomio capítulo 22, versículo 10, a un burro con un buey en un mismo yugo. Y esto porque quizá podrías avanzar pocos metros con este par, con el burro y el buey, pero quizá por algunas horas funcione el trabajo, tengas resultados, pero en algún momento iba a fallar esa yunta. Bueno, de la misma manera, no puedes unir a uno que está vivo espiritualmente con uno que está muerto espiritualmente para trabajar a favor del reino de Dios. ¿A dónde vas a llegar cuando el que está a tu lado tire hacia otra dirección? ¿A dónde vas a llegar cuando esta persona no quiera seguir adelante? Y la verdad es que hasta este punto del pasaje pareciera bastante claro lo que Pablo está diciendo. Me atrevería a decir que es muy obvio lo que debemos de hacer. Sin embargo, Pablo abunda en contrastes para que estos contrastes lleven al lector a lo evidente, a la obviedad. Mira lo que dice el versículo 15, que comunió en la luz con las tinieblas, y va un poco más allá y dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Pablo espera una respuesta rotunda a estas preguntas. Espera que los lectores digan: ninguna, no hay. No hay concordia entre Cristo y Belial, no hay parte entre el creyente y el incrédulo, no hay comunión entre la luz con las tinieblas y no hay compañerismo entre la justicia y la injusticia. Y Pablo quiere que estas preguntas retóricas despierten el sentido común de los lectores y que todos concluyan en no unir esfuerzos espirituales con los incrédulos. Hermanos, aunque dicho esfuerzo parezca coherente, parezca piadoso, lo leímos en mi introducción,
que parezca que hablan de Jesús, que parece que todos quieren una unidad, que quieren amor, o que parezca piadoso, bondadoso, unirnos en un esfuerzo espiritual con los incrédulos, es una idea incompatible. Pablo añade la razón, añade una razón a esto. Mira lo que dice: no, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nota lo que dice: porque ustedes, vosotros, sois el templo del Dios viviente. Después de que Pablo hiciera 5 preguntas retóricas, contrastando polos opuestos, la luz, la oscuridad, justicia, injusticia, Cristo, Belial, él dice lo siguiente, que agrega un resumen de todo lo que está diciendo, que no debemos unirnos en un esfuerzo espiritual en conjunto con los incrédulos porque son el templo del Dios viviente. Y nota que Pablo es enfático en esta expresión, dice, porque ustedes son el templo del Dios viviente. Originalmente podemos quitar ese ustedes, en la gramática, podemos quitar eso, pero originalmente Pablo lo deja para hacer un énfasis. Ustedes, los que están leyendo la carta, son el templo del Dios viviente. Ustedes son el templo del Dios viviente. No solamente son el templo de Dios, sino que son el templo del Dios viviente. Esta es una realidad del creyente. Tú eres el templo del Dios viviente. Si tú has creído en Jesús, si tú eres un creyente, tú eres el templo del Dios viviente. Hermanos, esto hace una enorme diferencia, una diferencia sustancial con los incrédulos. Dios prometió que Él iba a vivir, que iba a estar en los creyentes. Efesios capítulo 3, versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos a nosotros mismos, unos a otros, Dios permanece en nosotros. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Somos templo del Dios viviente. No solamente somos un templo, sino somos el templo del Dios viviente. No somos un templo para ídolos muertos, no somos un templo para adornarlo como nosotros querramos, sino somos el templo del Dios viviente y Él gobierna sobre ese templo. Ahora, quiero leer con usted más adelante estos pasajes que dice, como Dios dijo, 2 Corintios 6, versículo 16 en la parte B, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Versículo 18, y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nota que Pablo no solamente está utilizando verbos en presente, sino que también utiliza el futuro. Lo que nos indica que no solo está la realidad de que somos templo del Dios viviente, ustedes son, en tiempo presente, sino que hay promesas futuras para nosotros que nos animan a no unir esfuerzos espirituales con los incrédulos. Y así que quiero llegar aquí a mi segundo punto, promesas. Vimos la primera razón por la que debemos separarnos de cualquier esfuerzo espiritual de los incrédulos es por la incompatibilidad del creyente que mora en el reino espiritual de Dios, que es templo de Dios, y el incrédulo mora en las tinieblas. Bueno, la segunda razón por la cual un creyente no debe unirse en un esfuerzo espiritual con los incrédulos es por las promesas que tenemos. Promesas que Dios le ha dado a su pueblo y que Pablo va a mencionar y que mencionó en los siguientes pasajes. Pero para uno que está muerto espiritualmente, para un hombre, el hombre natural, de acuerdo a 1 Corintios 2:14, no encuentra sentido a las promesas que Dios nos da.
No encuentra sentido a las promesas esperanzadoras de parte de Dios. Escuchaba una persona que decía en contra de la iglesia que todo lo que te promete la religión es a futuro porque en el presente no te pueden dar nada. Claro, para uno que está muerto espiritualmente, no puede ver ni confiar en esas promesas esperanzadoras. Pero para quien tiene vida en Cristo, las promesas de Dios las atesora con toda esperanza. Porque reconoce que la Biblia es infalible, porque reconoce que la Biblia es inerrante, sin error, porque reconoce que la Biblia es suficiente, porque la fuente de donde viene la Biblia es esto y mucho más. Por eso confiamos en las promesas de Dios, por eso descansamos. No porque la religión no pueda ofrecernos algo, sino porque no nos ofrece nada la religión, sino el que nos ofrece las promesas es Dios, el Creador, en quien podemos descansar, en quien podemos echar nuestra cabeza y arrojarnos a sus brazos y descansar en lo que Él dice. Richard Taylor dice lo siguiente: la seguridad del cumplimiento de una promesa descansa exclusivamente en la veracidad del que promete. Lo leo una vez más. La seguridad del cumplimiento de una promesa descansa exclusivamente en la veracidad del que promete. Y ese es Dios. Dios es el que promete y lo va a cumplir. Y porque Él promete, nosotros descansamos. Y porque Él promete, nosotros obedecemos. Y porque Él promete, nosotros tenemos una esperanza firme. Y los corintios habían perdido la vista ante las promesas gloriosas que habían adquirido en el momento de su unión con Cristo. Pablo les dice a ellos en 1 Corintios 10:14, huyan de la idolatría, porque se habían unido a la idolatría. ¿Recuerda lo que el pastor nos hablaba en 1 Corintios capítulo 7? Pablo les dice también, no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 21. ¿Por qué? Porque ellos estaban participando de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. Adoraban a aquellos ídolos y después venían a la iglesia. Eso es perder las promesas, perder de enfoque las promesas de Dios. No podemos comportarnos así. No puede una persona decirse creyente y venir aquí a la iglesia y después va allá con los testigos de Jehová y después tiene tiempo para ir con los católicos. No podemos hacer eso. No podemos envolvernos en ese pecado. Los corintios se habían desviado porque habían abierto sus oídos a falsos maestros, los cuales les habían quitado la vista de las promesas divinas. Y no solamente eso, rechazaban el ministerio de Pablo. Ellos, en 2 Corintios capítulo 10 nos dice que ellos decían, las cartas son fuertes, mas la presencia es débil. Pablo, tú eres muy fuerte cuando hablas, pero cuando vienes aquí frente a nosotros, eres débil frente a nosotros, a nuestra vista. Entonces vemos que estos corintios se habían desviado de las promesas por escuchar a los falsos maestros, por despreciar el ministerio de Pablo, y Pablo dedica 7 capítulos de la segunda carta de Corintios, para vindicar su ministerio, para vindicar su paternidad. Y una vez que ha utilizado los 6 capítulos y medio para vindicar su ministerio, entonces escribe una orden: no se unan con los incrédulos en un esfuerzo espiritual. Pero no solamente da órdenes, no solamente les manda hacer algo, sino que también ofrece las promesas de parte de Dios, por las cuales sus lectores no deben unirse en un esfuerzo con los incrédulos para avanzar el reino de Dios. Mira, lee conmigo, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo está apuntando hacia arriba. Pablo está señalando las promesas que él ha mencionado anteriormente y que ya hemos leído. Mira conmigo, por favor, la primera promesa. Como Dios dijo, versículo 16b, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ellos serán mi pueblo. Esta es una referencia a Levíticos capítulo 26,
Usted recuerda esos capítulos 26 y 27. El 26 habla sobre promesas o bendiciones por la obediencia. Y luego el capítulo 27, promesas o consecuencias a la desobediencia. Bueno, él hace referencia al capítulo 26, a la obediencia. Contiene una promesa a la obediencia del pueblo de Israel, pero de acuerdo a Pablo también es una obediencia, es una promesa que aplica a los corintios y por ende a nosotros. Él dice: habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 17, por lo cual salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Un pasaje en referencia al pueblo cautivo. Isaías está escribiendo a los israelitas en la cautividad, que Dios los va a sacar de ahí. Él dice: no toquen nada, no se lleven nada inmundo, no toquen nada inmundo de entre ese pueblo. Apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Salid en medio de ella, purificaos, dice Isaías, los que lleváis los utensilios de Jehová. No toquen nada. Esto me hace pensar en Acán, ¿se acuerda? Acán, cuando van a conquistar la tierra prometida, él mira un lingote de oro, un manto, y dice: me lo llevo, ¿verdad? Cuando la instrucción era: no toquen nada inmundo. Pablo nos dice: salgan en medio de ellos, apártense en medio de ellos, no toquen lo inmundo. Versículo 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pablo cita al Antiguo Testamento en el pacto davídico. Pablo está haciendo una adaptación para agregar a la promesa la relación de padres e hijos que será tangible en un futuro. Ahora, hermanos, vemos que hay promesas que son un resultado de la obediencia del creyente. Y esto no es extraño para nosotros. Dios siempre recompensa a quienes le obedecen. Las recompensas por la obediencia es algo natural en la economía de Dios. Dios no es indiferente ante tu obediencia o mi obediencia. Dios no es indiferente ante la desobediencia. La obediencia a Dios trae como resultado un beneficio al creyente. Ahora, estas promesas parecieran que son para los no creyentes, para que vengan, entonces Dios sea su Dios, Dios sea su Padre, tenga comunión con ellos, pero a decir verdad el pasaje es para creyentes. Es decir, un creyente en el momento en que es salvo, Dios mora en su corazón. Ya lo vimos en Efesios capítulo 3, versículo 17. Estos pasajes, hermanos, es una promesa futura, escatológica, en donde Dios va a habitar entre nosotros, va a andar entre nosotros, en donde seremos su pueblo, en donde Él nos va a recibir, en donde Él va a ser para nosotros un padre y vamos a tener esa relación entre hijos e hijas. Es una promesa futura que nosotros debemos atesorar. Si no, Él dice: no se unan, porque un día van a tener una relación conmigo en el futuro. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 dice, Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 nos dice Juan: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Promesa futura, esperanzadora promesa de que Él va a estar con nosotros. Vamos a ser recompensados cuando obedecemos los mandamientos de Dios. Finalmente, Pablo cierra esta sección diciendo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Estas promesas que Él nos ha dado, las vuelve a remarcar, vuelve a hacer un énfasis. Tenemos tales promesas. Debido a estas promesas, el creyente debe separarse de los incrédulos en el esfuerzo espiritual.
El creyente debe separarse y perfeccionarse en santidad, en el temor de Dios. Pablo apela a las promesas del Antiguo Testamento para animar, para motivar a sus lectores de modo que busquen la santidad. Alguien podría pensar que Pablo está perdido en el tema central que tocó en el 6:14 de separarse de los incrédulos, pero esto no es así. Pablo quiere que los corintios recuerden que deben separarse de todo esfuerzo espiritual para el avance del reino, y nuestra santidad, nuestro ejercicio de santificación progresiva tampoco debe incluir un esfuerzo espiritual con los incrédulos. No quiere que se unan en términos espirituales con los falsos. No quiere que ellos busquen a falsos maestros para edificarse espiritualmente. Él no quiere eso, quiere que se separen, que su separación, que su limpieza sea tanto interna como externa. Ve lo que dice el texto: limpiémonos de toda contaminación de carne, lo exterior, y también de espíritu, interior y exterior. El fin de todo esto es que seamos santos, que al no unir esfuerzos espirituales con los incrédulos, estamos formándonos en el carácter de Cristo. Romanos 5, 28 al 29. No nos unimos al mundo. Pablo abre su discurso en el 6:14 con una orden y cierra su discurso con un llamado a la acción. Él dice, hagan esto, y él dice, apliquen esto, limpiémonos. Y quizá pienses que no tengas culpa al querer unir esfuerzos espirituales con los incrédulos. Quizá pienses tú, bueno, yo jamás voy a tener la oportunidad de reunirme con el Papa y saludar su mano y hacer esfuerzo en conjunto para avanzar el Evangelio en los países paganos. Yo no soy un pastor famoso que pueda hacer eso. Bueno, puedes pensar, yo no soy un director de un seminario en el cual voy a llamar profesores incrédulos para capacitar a pastores en el ministerio. Pero el autor de Hebreos nos dice que debemos limpiarnos, no solamente de lo exterior, sino limpiemos, dice, nuestras conciencias para servir a Dios, para servir a Dios. El salmista nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Sí, probablemente tú no vas a llamar profesores al seminario porque no tienes esa capacidad, no tienes la capacidad de hacer un esfuerzo ecuménico con la Iglesia Católica grande u otras denominaciones, religiones. Puede que no haya una intención ecuménica en tu mente, o que no trabajes en el seminario bíblico, o estés en la mejor iglesia que pueda haber, pero debes guardar tu mente y actuar limpiando tu conciencia. Debes guardar tu mente de esos pensamientos, de caer en esos pensamientos, y actuar limpiando tu conciencia. Y la única manera de limpiar tu conciencia es lo que decía el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Guardando su palabra. Limpias tu palabra, tu conciencia por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la manera en que limpiamos nuestra conciencia. No quieres que lleguen esos pensamientos a tu mente. No quieres en un futuro decir, debemos hacer algo carnal para atraer a los jóvenes a la iglesia. No quieres llevar esa mentalidad con tus hijos. No quieres criar a tus hijos con eso. Por eso tienes que limpiar tu mente. Por eso tienes que limpiar tu mente con la palabra de Dios. Debes confiar y debes creer que estas promesas están ahí a la vista y que deben producir en ti un corazón amoroso, un corazón agradecido con Dios por su abundante generosidad. Deben motivarte, deben de llevarte a la acción de que no vas a unirte con los incrédulos para avanzar el reino. Que tu mente no geste esos pensamientos. Si no tienes esa capacidad de tomar decisiones de ese índole, que tu mente no geste eso. Que no quieras traer a la iglesia al mundo. El creyente debe separarse del incrédulo, pero no de manera física. Se separa de manera espiritual. Y quiero concluir con esto, hermanos.
No necesitamos unirnos con los incrédulos espiritualmente para el avance del reino de Dios. Creo que he sido enfático con eso. Pero es intencionalmente. No necesitamos unirnos con los incrédulos espiritualmente para el avance del reino espiritual de Dios. No necesitamos porque tenemos todo en Cristo. No necesitamos porque tenemos la palabra de Dios que es suficiente. Tenemos un Dios todopoderoso que nos usa a nosotros. Hermanos, no abonamos mayor alcance al Evangelio de Cristo cuando buscamos herramientas del reino de este mundo. Cuando las personas quieren unir la psicología a la consejería bíblica, no se avanza el Evangelio de esa manera. Porque lo único que necesitamos para la vida y la piedad es la palabra de Dios. Si buscamos a los incrédulos con amor, con pasión, con dedicación, pero no nos unimos a ellos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así que cuidemos nuestras mentes, cuidemos nuestro corazón, para que la iglesia se mantenga en este balance. De manera que no tomemos extremos que perjudiquen la tarea que nos ha encomendado nuestro Dios. Oremos por nuestros pastores, por nuestros ancianos, para que no sucumben y mantengan este balance de no unirse con los incrédulos para el avance del reino. Oramos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, te agradecemos infinitamente porque no necesitamos a nadie más que a ti. Y que estas palabras, Señor, sean una realidad de nuestra vida. Que sea una realidad de nuestra tarea diaria de avanzar el reino de Dios. Que sea una verdad, Señor, que sea vívida en nuestras vidas, de que no necesitamos a nadie más sino a ti. Que tu palabra es suficiente. Que solamente tu palabra es necesaria para avanzar el reino. Señor, que no caigamos en el extremo de separarnos de los incrédulos, no tergiversemos el pasaje, sino que nos mantengamos alejados espiritualmente. Y esto no es una reacción egoísta, no es superioridad, no es orgullo de parte nuestro, es obediencia a tu palabra. Es obediencia a lo que nos dices, es reconocer que tus pensamientos son mayores que los nuestros y que lo que has dicho, Señor, lo has dicho con un propósito, Señor, superior, de amor, de alcance al mundo entero. Te pedimos que nos ayudes en la tarea diaria, en la vida diaria, Señor. Protege nuestras mentes, protege a nuestros ancianos, protege a nuestros pastores que velan por nosotros. Protege, Señor, a cada líder en esta iglesia, a cada maestro de niños, maestro de jóvenes, maestros de escuela dominical, maestros en los grupos en casa, para que no sucumban, Señor. En sus enseñanzas no agreguen estrategias mundanas. Que sus enseñanzas, Señor, sean bíblicas, centradas en ti. Te lo ruego, Señor, te lo ruego. Esa es nuestra oración, esa es nuestra petición. En Cristo Jesús oramos. Amén.